Cómo un emperador que comenzó su reinado con promesas de justicia y prosperidad se convirtió en un monstruo sediento de poder. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para descubrir la fascinante y oscura historia de Nerón, un emperador que desafió los límites de la cordura y dejó una huella imborrable en la historia de Roma. En la ciudad de Roma, el 15 de diciembre del año 37 después de Cristo, en la región de Antium, hoy conocida como Ancio, nació aquel que llegaría a gobernar bajo el nombre de Lucio Domicio Enobarbo, que luego sería más conocido como Nerón. El nacimiento de Nerón se perfilaba como un acontecimiento de gran trascendencia. La familia imperial, con su intrincada red de ambiciones y rivalidades, aguardaba con expectativa la llegada del nuevo heredero al trono. Agripina la Menor, madre de Nerón, era una mujer de carácter fuerte y una sed de poder que parecía insaciable. Hija del gran general germánico y nieta del emperador Augusto, Agripina había tramado cuidadosamente los pasos que la llevarían a ver a su hijo en el trono. Con una audacia que rara vez se veía en las mujeres de la época, ella ha creado una trama de intrigas y alianzas que le permitieron finalmente convertirse en la esposa del emperador Claudio. La noche del nacimiento de Nerón, Agripina se encontraba rodeada por sus más fieles sirvientes, quienes habían sido testigos de su ascenso y ahora aguardaban el momento crucial. Cuando los gritos del recién nacido rompieron el silencio de la habitación, una sonrisa invisible se dibujó en los labios de Agripina. «Este es el comienzo de una nueva era», murmuró, acariciando la suave piel del bebé. La adopción de Nerón por Claudius fue un movimiento estratégico que lo colocó en la línea directa para la sucesión imperial. Bajo la tutela de Séneca, un filósofo y estadista de gran renombre, y la supervisión de Afranius Burrus, el comandante de la Guardia Pretoriana, Nerón fue moldeado para gobernar. Se le impartieron lecciones de retórica, historia y, por supuesto, política, preparándolo para los complejos desafíos de la vida imperial. Mientras tanto, Agripina maniobraba en las sombras, asegurando alianzas y neutralizando a los enemigos políticos, siempre con el objetivo de colocar a su hijo en el trono. Su influencia en las decisiones de Claudius era notoria, y muchos en la corte comenzaron a ver en Nerón no solo al heredero adoptivo del emperador, sino también al futuro soberano de Roma. Mientras Nerón crecía, Agripina mantuvo un control férreo sobre su vida, manipulando a su antojo. Ella era consciente de que su hijo era apenas un peón en su juego de ajedrez, pero no le importaba. Su único objetivo era ver a Nerón en el trono, sin importar el costo. A medida que los años pasaban, Nerón se convirtió en un joven de gran belleza y porte. Sus ojos brillantes y su sonrisa cautivadora cautivaban a todos aquellos que lo conocían. Sin embargo, bajo esa fachada de elegancia y gracia, se escondía un carácter que empezaba a mostrar signos de inquietud y desapego. El joven Nerón, a pesar de su inclinación por las artes, seguía siendo objeto a las maquinaciones de su madre. Observaba y aprendía, comprendiendo que el camino al poder estaba pavimentado tanto por el conocimiento como por la astucia. Aún así, en su corazón, permanecía un artista, soñando con un mundo donde la poesía y la música tuvieran tanto valor como la fuerza y la estrategia. La muerte del emperador Claudio en el año 54 después de Cristo dejó un vacío de poder en el Imperio Romano. Agripina, con su habilidad para la intriga y su implacable ambición, se posicionó rápidamente para asegurar que su hijo Nerón fuera proclamado el nuevo emperador. Utilizando una mezcla de manipulación política, alianzas estratégicas y un astuto juego de poder, Agripina maniobró hábilmente entre las facciones en la corte imperial. Ella se aseguró de tener el apoyo de los pretorianos, la guardia personal del emperador y de los senadores más influyentes. Cuando el momento llegó, Nerón, aún un joven de apenas 17 años, fue elevado al trono con gran pompa y ceremonia. Agripina, radiante de orgullo, observaba cómo su hijo asumía las riendas del Imperio Romano.
«Este es solo el comienzo, mi querido Nerón», susurró, sabiendo que su ambición no había hecho más que empezar. Bajo el consejo de Séneca y Burrus, Nerón inicialmente gobernó con una mano firme pero justa. Restableció la imagen del imperio y se ganó el favor del pueblo con su carisma y estilo de liderazgo. Sin embargo, la sombra de Agripina nunca se alejaba por completo, pues ella mantenía un control casi absoluto sobre las decisiones de su hijo. A medida que pasaba el tiempo, Nerón comenzó a mostrar signos de un carácter más oscuro y volátil. Su sed de poder y su deseo de imponer su voluntad a toda costa comenzaron a emerger, inquietando incluso a los más leales consejeros. En una reunión del Senado, Nerón se enfrentó a uno de sus detractores más acérrimos, el senador Cneo Pisón. Con ojos ardientes y un tono gélido, el joven emperador pronunció: «¿Acaso mi poder no es suficiente para ustedes? ¿Osan desafiar mi autoridad?». Pisón, intimidado por la fuerza de las palabras de Nerón, permaneció en silencio, consciente de que la ira del emperador podría acarrear consecuencias fatales. Agripina, observando la escena desde las sombras, sonreía con satisfacción. Sabía que su hijo estaba madurando en el arte de gobernar y que pronto estaría listo para asumir el control absoluto del imperio. Sin embargo, la relación entre Nerón y su madre se fue deteriorando gradualmente. El joven emperador comenzaba a sentir que su madre lo agobiaba con sus constantes intervenciones y exigencias. Él anhelaba liberarse de la sombra de Agripina y probar su propia valía como gobernante. En una acalorada discusión, Nerón confrontó a Agripina, exclamando: «¡Basta, madre! Ya no soy un niño al que puedes manipular a tu antojo. Es hora de que yo decida el rumbo de mi propio imperio». Agripina, sorprendida por la firmeza de su hijo, supo que había llegado el momento de ceder, al menos temporalmente. A partir de entonces, Nerón comenzó a gobernar con un estilo más independiente, aunque aún mantenía un frágil equilibrio con los consejos de Séneca y Burrus. Sin embargo, la semilla de la traición y el descenso hacia la tiranía ya había sido plantada en el corazón del joven emperador. A medida que los años pasaban, Nerón se fue transformando cada vez más en un gobernante tiránico y cruel. Lejos quedaban los días en los que siguió los consejos de Séneca y Burrus, pues su sed de poder y su naturaleza sombría comenzaron a dominar sus acciones. La primera víctima de la ira del emperador fue su propia madre, Agripina. Después de años de manipulación y control, Nerón se vio cada vez más resentido por la influencia que su madre ejercía sobre él. Finalmente, en un acto de despiadada traición, ordenó su ejecución. Agripina, que había dedicado su vida a elevar a su hijo al trono, murió a manos de los secuaces de Nerón. Mientras su vida se extinguía, ella miró a su hijo con resignación. «Así es como pagarás mi devoción, Nerón», susurró con sus últimas fuerzas. Liberado del control de su madre, Nerón se sumergió aún más en la tiranía. Ejecutó a cualquier rival o figura prominente que pudiera suponer una amenaza para su poder. La corte imperial se convirtió en un peligroso juego de sombras, donde la desconfianza y la paranoia eran moneda corriente. En una ocasión, durante una de las lujosas fiestas que Nerón organizaba, el emperador se acercó a uno de sus más fieles generales, Lucio Antistio, y le dijo con una sonrisa cruel: «Dime, mi querido Lucio, ¿qué te parece si celebramos esta noche con una pequeña demostración de mi poder?». Antistio, consciente del peligro que significaban esas palabras, palideció visiblemente, pero aceptó con una reverencia, sabiendo que cualquier resistencia sería inútil. Mientras Nerón consolidaba su control sobre el imperio, el descontento y el sufrimiento del pueblo romano crecían. Los impuestos eran exorbitantes y la vida en la capital se volvía cada vez más difícil. Incluso los senadores y nobles más cercanos al emperador comenzaron a murmurar en secreto sobre la posibilidad de una rebelión. El reinado de Nerón, el joven emperador romano, estuvo marcado por una serie de acontecimientos tumultuosos.
pero ninguno tan catastrófico como el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Este desastre alteraría para siempre el curso de su reinado y la historia de la antigua ciudad. El fuego comenzó en la zona mercantil de la ciudad, envolviendo rápidamente las estrechas y sinuosas calles de Roma. Alimentadas por las estructuras de madera y los vientos estivales, las llamas ardieron sin control durante casi una semana. Roma, con sus majestuosos edificios y su bulliciosa vida, se transformó en un horrible espectáculo de destrucción. Sin embargo, el desastre ofreció a Nerón una oportunidad sin precedentes. Con gran parte de la ciudad en ruinas, imaginó un gran proyecto de renovación urbana. Nerón planeó la construcción de un nuevo y magnífico palacio, la Domus Aurea, que contaría con suntuosos jardines, una arquitectura grandiosa y obras maestras artísticas. Sin embargo, la rápida propagación del fuego y su oportuna extinción bajo el mando de Nerón dieron lugar a murmullos y rumores. La gente comenzó a especular que el propio Nerón había ordenado el incendio para despejar el terreno para su nuevo palacio. Estos rumores se vieron exacerbados por las inclinaciones artísticas del propio Nerón. Se difundieron historias de él cantando y tocando la lira mientras Roma ardía, aunque estos relatos han sido ampliamente desacreditados por los historiadores. Para desviar las sospechas, Nerón buscó un chivo expiatorio. Apuntó a los cristianos, un grupo religioso pequeño pero creciente, acusándoles de provocar incendios. Con un fervor creciente, el emperador desató una brutal persecución en contra de esta incipiente comunidad. Acusándolos de ser los responsables del incendio, Nerón ordenó arrestos masivos y ejecuciones públicas de los cristianos. En las calles de Roma, la gente observaba con horror y fascinación cómo los cristianos eran arrojados a las fieras en los circos o atados a cruces y quemados vivos. La crueldad de Nerón no conocía límites, y su sed de venganza se saciaba con cada grito desgarrador que escapaba de los labios de los mártires. La persecución de Nerón contra los cristianos alcanzó su punto más álgido cuando ordenó la crucifixión de los apóstoles Pedro y Pablo. Ambos hombres, pilares de la fe cristiana, murieron con la misma fortaleza y convicción que habían demostrado en vida. Sin embargo, Nerón, el emperador romano, tenía una pasión única por las artes, especialmente la música, la poesía y el teatro. Desafiando las convenciones de la aristocracia romana, participaba activamente en competiciones artísticas y organizaba festivales y concursos, esforzándose por convertir a Roma en un centro cultural rival de las ciudades griegas. Su participación no era solo un pasatiempo, era una parte integral de su identidad, aunque a menudo sus victorias en estas competencias eran vistas con escepticismo, atribuidas más a su posición que a su habilidad real. Mientras promovía las artes en Roma, Nerón también era conocido por su extravagancia, construyendo teatros de gran escala y organizando festines y espectáculos prolongados. Estas manifestaciones artísticas, aunque impresionantes, reflejaban también un desdén por las normas sociales y políticas de la época. Nerón, en su doble papel de mecenas y artista, desdibujaba las líneas entre el arte y la autoridad imperial, lo que a menudo le acarreaba críticas y descontento entre la élite. En medio de este clima de terror y represión, la figura de Nerón se volvía cada vez más siniestra y despótica. Él se deleitaba con los espectáculos sangrientos en los que los cristianos eran devorados por fieras o crucificados. Su locura y tiranía parecían no tener límites. Algunos de los senadores más valientes intentaron confrontar al emperador, pero Nerón respondía con una violencia desmedida. Uno de ellos, el senador Calpurnio Pisón, fue ejecutado después de ser acusado falsamente de conspirar contra el emperador. Después de años de tiranía y excesos, el reinado de Nerón se enfrentaba finalmente a su inevitable declive. La crueldad y la locura del emperador habían alienado a cada vez más sectores de la sociedad romana, y el descontento
se propagaba como un incendio fuera de control. En el año 68 después de Cristo, la rebelión liderada por el general Galba se convirtió en el detonante que marcaría el fin de la era de Nerón. Galba, un veterano militar con amplio respaldo, se alzó en armas contra el tirano, proclamándose el nuevo emperador legítimo. La noticia de la rebelión de Galba sacudió los cimientos del palacio imperial. Nerón, acostumbrado a la adulación y a la obediencia ciega, se vio repentinamente confrontado con la posibilidad de perder su poder. En una reunión urgente con sus consejeros más cercanos, Nerón se paseaba nerviosamente. «¿Cómo se atreven a desafiar mi autoridad? Iré yo mismo a aplastar esta rebelión», exclamó, su voz cargada de furia. Uno de los asistentes, un oficial de la Guardia Pretoriana, se acercó a Nerón con cautela y le dijo: «Majestad, las tropas se están pasando masivamente al bando de Galba. Tenemos informes de que incluso algunos de los senadores podrían estar conspirando en su contra». Estas palabras cayeron como un jarro de agua fría sobre Nerón, quien se dejó caer en su asiento, su rostro contorsionado por la preocupación. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó, su voz revelando un atisbo de desesperación. Los consejeros intercambiaron miradas incómodas, sabiendo que las opciones del emperador se habían reducido drásticamente. Finalmente, uno de ellos se acercó a Nerón y le dijo: «Majestad, la única salida es la huida. Debe escapar de Roma antes de que Galba y sus tropas lleguen aquí». Nerón, abrumado por la comprensión de su inminente caída, se resignó. Sabía que su era de tiranía y crueldad había llegado a su fin. Sin más opción, decidió huir de la capital, abandonando el palacio imperial en la oscuridad de la noche. Mientras Nerón se abría paso entre las sombras, huyendo como un vulgar criminal, la noticia de su partida se extendió rápidamente por la ciudad. Los ciudadanos, que durante años habían sufrido bajo su despótico gobierno, salieron a las calles a celebrar el fin de su reinado. En el Senado, los senadores reunidos observaron con satisfacción cómo Nerón era declarado enemigo público y condenado a muerte. Algunos incluso se preguntaban qué tan diferente sería el futuro del Imperio Romano bajo un nuevo liderazgo. Pero Nerón, lejos de aceptar su destino, se refugió en una villa en las afueras de Roma, donde buscó desesperadamente una forma de escapar. Sin embargo, su suerte estaba echada, y pronto los soldados de Galba lo alcanzaron. Acorralado sin posibilidad de huida, Nerón se vio obligado a tomar una decisión final. «No permitiré que me capturen y ejecuten como a un vulgar criminal», exclamó. Entonces, con la ayuda de uno de sus sirvientes más leales, Nerón dio fin a su vida y a su reinado de terror. Así, en el año 68 después de Cristo, Nerón, el emperador que había sumido al Imperio Romano en la tiranía y la crueldad, encontró un final acorde con su oscura leyenda. Su nombre quedaría marcado en la historia como el de un gobernante despiadado, cuyo legado sería eternamente condenado. Nerón, el emperador romano que incendió Roma, persiguió a los cristianos y se dedicó a las artes con una pasión desmedida, sigue siendo una figura controvertida hasta el día de hoy. ¿Fue un tirano despiadado que llevó a Roma a la ruina o un visionario incomprendido que desafió las convenciones de su época? Este video ha sido creado para Mitología. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de uno de los emperadores romanos más fascinantes y discutidos. Hasta la próxima.